Bienvenidos, bienvenidas a este sexto coloquio, seis coloquios ya de Viguetas, bajo el título de Prevención del suicidio en jóvenes nos ha reunido hoy aquí dentro de esta semana saludable de Santa Bárbara. Y para una vez más, pues contamos con personas destacadas sobre este tema que nos van a hablar durante una hora aproximadamente. Estamos también acompañados de bastantes amigos y vecinos de Santa Bárbara y personas afines a diferentes instituciones. Voy a empezar a presentarlos. Tenemos a Enrique Galindo, que es psicólogo, jefe de cuidados y calidades SCAM, perteneciente al Grupo Regional de Prevención del Suicidio, voluntario del Teléfono de la Esperanza y autor de 6 libros, uno de los más conocidos, La Mesa de la Vida, Manual contra el Sufrimiento y la Desesperanza. Contamos también con Elisa Muñiz Ruiz, pediatra SCAM, miembro del Grupo Regional de Prevención del Suicidio, voluntaria y presidente del Teléfono de la Esperanza de Toledo. A Víctor Ujidos, vocal de la Asociación de Mentes Abiertas, a Miriam Mayoral, psicóloga del Centro de Atención Especializada al Menor de Toledo y Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, y a Sagrario Rodríguez, que es usuaria del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral y de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Bueno, pues lo que nos trae aquí es un tema que ha salido repetidamente dentro de las preocupaciones del barrio. Esto parte de la Mesa de Salud de Santa Bárbara, que ya diferentes recursos del barrio ya han manifestado pues la preocupación por este tema, y a la par de toda la información que de repente ha salido a raíz sobre todo de la pandemia y en lo que llevamos en los medios nacionales. Y bueno, también he traído aquí una noticia de hace 2 días en la propia tribuna de Toledo. Es un tema que de repente se ha empezado a hablar mucho, han salido las cifras, también salen como un incremento de la mortalidad por esta causa. Y bueno, pues quería un poco empezar hablando precisamente de esta apertura o este abordaje, si es que es diferente, ¿no?, a cómo se venía haciendo, ¿no?, que quizá tenía cierto secretismo. El tema del suicidio no se hablaba abiertamente y realmente sí que se percibía que en corrillos, en la comunicación informal, especialmente en jóvenes, como lo hemos enfocado, ¿no?, pues se venía produciendo, ¿no? Y quizá la necesidad era abordarlo de una manera seria y con también intervención profesional, y que a la vez fuera divulgativa. Eso es un poco desde la Mesa de Salud lo que nos propusimos, y de ahí titular así este coloquio y reunirnos hoy. Hay que decir que es invitado, y la organización de este coloquio han participado especialmente pues el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, Provivienda y el Centro de Salud de Santa Bárbara, ¿no?, SCAM. Pues quizá con esta divulgación o este cambio de divulgación o abordaje del suicidio, cedería la palabra a los profesionales aquí presentes, ¿no?, que lleváis ese largo recorrido y habéis visto esa diferencia en cuanto a los medios y bueno, si realmente a qué obedece un poco, o qué creéis qué opináis de esta apertura de los medios a hablar de suicidio abiertamente, como hasta ahora no se había producido tanto. Gracias. Bueno, gracias primero por invitarme. Es un tema muy curioso porque me preguntan muchas veces cuando me hacen entrevistas si hay más suicidios. Primero, se ven más. Se ven más porque estamos haciendo que se vean más. Hemos pasado de, por ejemplo, por comparación, hace más de 20 años, el tema de violencia machista, de mujeres muertas o asesinadas por sus parejas, no se hablaba porque decían que eso se lavaba en casa, era de la violencia doméstica. Eso es algo los trapos que se lavan en casa, mejor no hablar. Luego se vio que no era así, que era un problema social y de salud pública, y se invirtieron medios, dinero, se hicieron planes, y todos conocemos las campañas que hay. Llevamos unos años tratando de hacer lo mismo con el suicidio, porque el suicidio pasa lo mismo. Bueno, eso es decisión de cada uno, eso se lava en casa, eso es problema doméstico. Cuando vemos que no, que es un problema, me lo separo, que es un problema de salud pública y un problema social eminentemente.
nos hemos propuesto, ya que no hay un plan nacional de suicidio, desde las comunidades autónomas hay estrategias y luego una serie de profesionales que hacemos que se hable, sobre todo aplicando un lema. Hablar salva vidas, el silencio mata. Y eso lo repetimos hasta la saciedad, porque cuanto más se hable, precisamente se previene. Hay una idea errónea en los medios de comunicación y ahí salen bueno, tengo con otro autor un librito que lo podéis descargar gratuitamente del SESCAN, que es cómo dar noticias en los medios de comunicación, porque se piensa, basado en el mito, que el que lo dice no lo hace, o que si hablamos de suicidio se incita a hacerlo. La realidad es otra, porque si alguien está dudando entre vivir o morir y se habla en el lenguaje claro, se le alivia el sufrimiento, se le rebaja la ansiedad. Y entonces, cada vez más, cuanto más hablemos, se ha convencido todo el mundo, todos los medios, de que es mejor. Hay verdad que los medios de comunicación pasaban o del silencio absoluto, porque creían que era potenciarlo, a, de pronto, algún famosito se producía un suicidio y era sensacionalismo. Y se hacía todo lo que no hay que hacer. Cosas como sacar la noticia en primeras páginas, justificarla y decir que era por un desahucio, porque lo dejó la pareja o por otros motivos, cuando en realidad el suicidio es un problema muy complejo y es multifactorial y multicausal. Y lo que vemos es la punta del iceberg, porque es un problema muy general que requiere un abordaje desde todos los ámbitos, el social, el sociosanitario, el político, el económico y demás. Y me callo porque podría tirarme hablando mucho tiempo más. Creo que hay muchos que quieren hablar. Gracias. ¿Quieres intervenir, Elisa? Hola, buenas tardes. Yo vengo a transmitiros el papel que tienen las asociaciones en la prevención del suicidio. Cuando en la sociedad se detecta una necesidad, como es la prevención del suicidio, porque prevenir el suicidio es una necesidad, siempre existen grupos de personas que promueven iniciativas que van dirigidas a satisfacer esas necesidades sociales. Y es entonces cuando surgen asociaciones como el Teléfono de la Esperanza, que nos dedicamos desde hace 52 años a la prevención del suicidio. La prestación que hacemos desde las asociaciones está basada en actividades de una manera formal y organizada y se sustentan en el conocimiento y en la profesionalización. Por eso, la ayuda que se presta desde las asociaciones difiere mucho de la ayuda que se puede prestar desde la familia o desde la propia sociedad. Desde las asociaciones tratamos de dar respuesta a necesidades sociales, incluso antes de que se haga la demanda de esa necesidad. Porque no es una condición que exista la demanda para hacer una intervención. Las asociaciones estamos más en contacto con la población general. Eso nos acerca a tener un contacto real con las necesidades que existen. Y una de las necesidades que ahora nos apremia es la prevención del suicidio, pero no ahora. No ahora. A mí me llena de satisfacción ver que ahora, a nivel social, existe este movimiento, que surgen un montón de asociaciones que se preocupen de prevenir el suicidio y que las instituciones estén tomando conciencia de la gravedad de esta situación. Porque los voluntarios del Teléfono de la Esperanza sabemos lo que es sufrir la soledad y el estigma de luchar por la prevención del suicidio desde hace 52 años, cuando las instituciones
no eran conscientes de esta necesidad y cuándo éramos muy pocas las asociaciones que nos preocupábamos de ella. El Teléfono de la Esperanza fue fundado en 1971, declarado de interés de utilidad pública en el 72. Pero somos miembro de IFOTES, de la Federación Internacional de Teléfonos de Emergencias, y somos miembro de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio. Y por ser miembro de esta asociación internacional, tenemos una vinculación con la ONU. Nuestros principios son el anonimato, la gratuidad y la ausencia de ideologías. Somos apolíticos y aconfesionales. Y realizamos actividades preventivas que se hacen mediante cursos, talleres, seminarios en prevención de la salud emocional. Hacemos atención en crisis mediante atención con profesionales que son voluntarios y la atención telefónica. Estamos 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y hacemos actividades de posvención. Después de la crisis, tenemos psicólogos que son voluntarios, que hacen una asistencia en crisis hasta que las instituciones los pueden asistir, y tenemos un taller de supervivientes. Bueno, en este punto yo creo que es interesante escuchar una asociación que con arraigo local y además que complementa mucho porque es nueva. Entonces quizá podríamos hablar de mentes abiertas. Quizá nos puede hablar un poquito Víctor, ya que hemos visto el papel que tiene el Teléfono de la Esperanza, que quizá tiene más trayectoria. Bueno, yo soy vocal de Mentes Abiertas y es una asociación que montamos de salud mental en primera persona, de personas que tienen problemas de salud mental, y estamos intentando, entre los que somos del grupo, pues ayudar a otras personas, ayudarnos entre nosotros, concienciar, luchar contra el estigma, el acceso saludable, defender los derechos humanos, prevención contra el suicidio. Es básicamente lo que estamos intentando hacer en la medida de nuestras posibilidades. Yo mismo he experimentado un intento de suicidio hace unos años, hace bastantes años, cuando tenía 18 años, y en mi caso lo que me llevó a mí a intentar acabar con mi vida fue el acoso escolar, estar enfermo con problemas de salud mental, de coger complejos, ansiedades, me veía muy inseguro, y todos esos fueron un cúmulo de factores que me derivaron en un problema de salud mental. Aunque bueno, mi intento de suicidio fue a los 18. Llevo con achaque de problemas de salud mental desde los 12, aunque nada diagnosticado ni nada voy hasta adelante. Actualmente soy feliz, yo soy una persona súper feliz, y como dice el dicho, si eres feliz algo tienes que estar haciendo bien. Como ha dicho aquí el compañero Enrique, el hablarlo ayuda un montón. Yo tardé mucho en hablarlo, de verdad. Si alguna persona, por favor, pase por esta experiencia, contarlo cuanto antes, porque se puede prevenir, se puede salir de ello, se puede ser súper feliz, pero hay que hablarlo. Si no lo hablas, te destroza por dentro. Yo tenía una familia que me apoyaba, siempre la he tenido, pero algo me hizo aislarme del mundo, no sé muy bien qué fue. Y cuando yo empecé a hablar, mejoré. Tengo amigos, compañeros de Mentes Abiertas, familiares, que me están dando una burrada en esto, y sobre todo quiero transmitir esperanza de que se puede superar. Pasa mucho sufrimiento, es verdad que cuando uno se muere, yo creo que no quiere acabar con su vida, quiere acabar con el sufrimiento que siente. Te ves muy, muy desesperado, te ves hundido en la miseria. Pero todo es superable, de verdad lo digo de corazón. Bueno. Muchas gracias, Víctor, por tu explicación de la asociación y de tu propia experiencia. En este punto, se ha repetido varias veces lo de que es un tema multifactorial, que en este sentido se puede hablar de algún perfil o alguna tendencia o algunas características que puedan inducir más al suicidio, o no se puede.
Yo creo que lo único que puede ser el sufrimiento. O sea, si no hay sufrimiento no suele ser habitual, pero yo creo que lo único que puede hacer, el único factor que podemos sacar en común es, porque el sufrimiento es muy complejo, ¿me entendéis? Entonces, claro, pues hay unas personas que les llevan a hacerlo, otras que no, y hay mucha diversidad entre la gente que trata de quitarse la vida. No, no hay ningún perfil en realidad. Hay un montón de factores que según cada persona deben ser abordables. Es verdad que la gente no quiere morir, sino lo que quiere es dejar de sufrir. De hecho, el último libro que ha salido hace 15 días, que hemos publicado Francisco Celada, el enfermero, igual algunos lo conocéis, y yo, se llama Dejar de sufrir o dejar de vivir. La gente quiere dejar de sufrir. ¿Qué le lleva al sufrimiento? Pues hay muchísimos factores. Hay gente con problemas de salud mental, hay gente con problemas, sobre todo gente joven, que tiene sus estresores particulares, que es como el bullying, las exigencias, autoexigencias, exigencias académicas, exigencias de los padres, problemas entre iguales de aceptación, problemas de tipo de identidad sexual y de otros tipos. O sea, es un compendio que no es abordable, por tanto no se puede trazar un perfil. Lo que se sabe es que hay factores de riesgo y factores de protección. O sea, es como si fuera una balanza en el cual tenemos en un lado los factores de riesgo y en el otro plato de la balanza los factores de protección. El suicidio, y esto que quede claro, no se puede predecir. Es imposible, no tenemos el don de la adivinación. No se puede predecir, pero se puede prevenir. ¿Cómo? Vemos los factores de riesgo, vemos los factores de protección. Por ejemplo, factores de riesgo. Factores de riesgo no implica que se vaya a suicidar, pero sí probabilidad. Por ejemplo, ser hombre es un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Que los hombres se suicidan? No, pero se suicidan 3 veces más que las mujeres. 3 veces por 1, por tanto es. Pero hay otros riesgos como es problemas de alcohol y drogas, problemas de tipo económico, falta de habilidades sociales, falta de habilidades de comunicación, falta de habilidades para resolver problemas, el tener acceso a los medios. Si yo tengo pistolas como los americanos, que los llevan todos y saben usarlas, que dicen, ¿no? Pues es más probable. ¿Por qué dentro de los suicidas los cuerpos de seguridad del Estado, la policía y la Guardia Civil se suicidan más? Porque tienen armas y saben usarlas. ¿Por qué los médicos o enfermeras? Porque tienen armas y saben usarlas. Son factores de riesgo. Pero contraponemos los de protección, que el primero, tú lo has dicho, es la familia y el amigo. Tener amigos, tener familia son principales. Luego, tener habilidades de comunicación, tener sentido de la vida. Quien tiene hobbies, dedicación. Las creencias religiosas protegen, es un gran protector. Y muchos. Porque hay una cosa, nosotros, cualquier persona ante un problema puede pensar, no tiene solución esto y me voy a suicidar. Vale. Al médico no lo tienen. A la enfermera, enfermero no lo tienen. Al trabajador social, no lo tienen. Pero tienen al compañero, al amigo de club, al compañero de una asociación. Y son los que primero pueden poner en marcha, tirar una pieza de ayuda que va a dar una especie de dominó que va a repercutir en la ayuda que necesita esa persona. Si tiene problemas de salud mental, en la atención de salud mental, o si tiene otro tipo de problemas, en otro tipo de problemas. Entonces yo creo que es un compendio. Perfil no se puede trazar. El otro día me preguntaban, además presentando el libro en la FENAZ en Callao, en Madrid, si había algo de tipo genético. Decimos, no. Hay una cierta heredabilidad en algún tipo de trastornos o de patologías, pero eso no predice nada. Nos está indicando que hay un porcentaje un poco mayor, pero por desgracia no tenemos ningún perfil, o por suerte no hay ningún perfil, ni físico ni psicológico. Y lo ha dicho muy bien Víctor, el sufrimiento. Y con el sufrimiento la desesperanza. Yo lo dejaría ahí. Que tenía 7, 8 años, mis padres se separaron, había una destructuración en la familia. Yo veía a mi padre enfermo de que no se podía mover. Luego yo a los 12, 13 años sufrí abusos. Ya empecé a consumir sustancias, a irme con gente tóxica y algunas veces no en la luz, pero pasito a pasito y con la ayuda de los médicos, pues fui superando todos esos traumas que todavía tengo secuelas, pero estoy cada vez mejor.
eso no significa que no vaya a recaer otra vez, o no lo sé. Muchas gracias por tu testimonio. Bueno, en este sentido nos apela un poco, ¿no? El tema de que al final la comunidad y la integración en la misma, ¿no? Parece que es un tema... Yo quiero decir a Diana que eres muy valiente, Diana. O sea, yo también he sufrido acoso escolar, abuso de suelo puede que también he sufrido, gente tóxica ha estado en mi vida también, pero de verdad, Diana, se puede superar y como ha dicho aquí el compañero Enrique, los factores de protección son muy importantes. Yo, por ejemplo, es verdad que tengo amigos con los que hago hobbies, con los que disfruto, la familia me apoya, mis amigos, mis compañeros. A mí me ayuda mucho a hablarlo. O sea, yo cuando empecé con mi problema de salud mental, que no sé si sabéis, las primeras tendencias eran decir que no se junten con más enfermos, ¿qué tal? Enfermos con enfermos, esas fueron las primeras tendencias. Luego se demostró que, claro, que que nos fortalecía. Y el hablar mis experiencias, el compartirlas, el hablar con compañeros, me dio una burrada. Vi que yo no era el único, que hay más gente. Me sentí muy bien y yo siempre en la medida de mis posibilidades trato de ayudar a otras personas, tengan problemas de salud mental o no, pero siempre intento comprender. Eres muy valiente, Diana, de verdad, vales un montón. Yo quería tocar un tema que no sé si todos comparten o no comparten, pero que me veo con la obligación de hablar de ella, ¿no? Bueno, lo primero, yo he tenido intentos de suicidio, he tenido ingresos por intentos de suicidio, pero he descubierto que hay que mirar más allá de la tierra para poder ver algo más grande que lo que nos está pasando. Porque lo que nos está pasando es muy gordo y muy grave. Es una enfermedad muy grave, una enfermedad que duele mucho y que hace sufrir mucho, muchísimo. Dicen que es una de las enfermedades que más hacen sufrir. Y entonces te tienes que agarrar a algún sitio, tienes que tener algo trascendente, tienes que tener algún tipo de espiritualidad, algún tipo de trascendencia, de ir más allá, de ir más lejos de la tierra, del sufrimiento, porque es que si no, esa tierra, es que lo ves, que es que es un valle de lágrimas. Es que aquí no pasan nada más que cosas malas. Para que te pase una cosa buena, te han pasado 18 cosas malas en el día. Entonces, yo soy católica, en la medida que sabes unirte a Dios y ofrecer el sufrimiento que tienes en ese momento, aunque en el mismo momento en que estás diciendo te amo Jesús, estés diciendo me voy a cortar las venas, porque es que eso pasa, porque es un sufrimiento tan grande el que tienes que no eres capaz de superarlo, pero yo siempre digo, si no hubiera sido por mi fe, yo no estaría aquí. Yo ya no existiría, estoy segurísima. No existiría porque no me merece la pena la vida. Sin Dios a mí no me merece la pena la vida. Unos pueden ser Dios, otros pueden ser el universo, otros pueden ser la familia, otros pueden ser... Pero que tenemos que tener algo trascendente, algo a lo que agarrarnos para poder superar los baches tan grandes que tenemos y que nos hacen... Y pensar también un poco que nuestro sufrimiento, a mí eso me ayuda mucho, que nuestro sufrimiento tiene un valor muy grande. En mi caso, que soy católica, que como he dicho antes, en mi caso, pues el sufrimiento a mí me hace pensar que yo estoy ayudando a otras personas a que conozcan a Dios y a que vivan más de Dios. Entonces, eso a mí me compensa
y me hace feliz. Me tiembla mucho la mano, no porque esté nerviosa, es que tengo Parkinson. No que me veáis que tiembla mucho la mano, pero es que tengo Parkinson y tiembla mucho la mano, no sabes darse quieta. Y, y, y fíjate, tengo Parkinson y tengo problemas de salud mental, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. El Parkinson es una enfermedad, vale, es neurodegenerativa, no sé cómo voy a acabar, según vayan pasando los años, no sé cómo... Pero es una enfermedad, pero una depresión, una esquizofrenia, una bipolaridad, una ansiedad, es mucho más fuerte que todo eso. Es mucho más fuerte que todo eso. Entonces hay que saber, lo que quería comunicaros era eso, que hay que saber dónde agarrarse, que hay que agarrarse a algún sitio, porque si no, no puedes salir, no puedes salir del túnel del que estás metido. No puedes, es imposible. Otra persona quiere tomar la palabra también. En realidad estoy observando, Sí, lo principal es que tengamos la atención absoluta y total por la gran alarma que se ha comentado por la prensa, de que es alarmante el número de personas, sobre todo jóvenes, que lo están intentando. Luego después quería decir que estas asociaciones y estas reuniones debían de tener un valor más grande, tener más proyección en la España de hoy, porque la mayoría nos hemos enterado ahora un poco, por la alarma, ya les digo, de la prensa, de que esto ha tomado un auge impresionante. Y es vital de que desde la familia pongamos los medios para la prevención. La familia es vital en estos casos. Y luego después tenemos que hacer una cosa que yo la veo imprescindible, y es decir a los demás que este problema existe y que tenemos que hacer toda la sociedad un gran esfuerzo para erradicarlo de una vez. Bueno, yo voy a decir una cosa, que es que cuando el problema sea más grave, hay una circunstancia que se aprende más de la vida. Y los problemas hay que afrontarlos, sobre todo, no callárselos, porque si te los callas, te tragas el problema y se te complica mucho más. Es decir, si tienes un problema y te lo complicas, se te complica más. Por eso es preferible contar, me pasa esto, ¿para qué? Para tener autoestima. El autoestima hace de que la persona se encuentre tranquila, se encuentre con apoyos, muy importante los apoyos. Si fallan, por ejemplo, los de los amigos, como me pasó a mí, que mi circunstancia fue muy desagradable, no quiero recordarla, bueno, me dejaron la cabeza muy mal, me han pasado cosas extrañas y lo he pasado fatal, pero ¿qué pasa? Que como tenía autoestima, mi corazón estaba limpio, no tenía ningún tipo de problema en sacar mi resiliencia para afrontar el problema grave, que lo mío fue un trauma que me sigue durando, pero voy luchando contra ello. Pero bueno, pero el tema está que lo importante es que hay gente que me ha querido y yo eso se lo valoro mucho. Esa gente yo se lo valoro mucho porque estamos para ayudarnos, no para desprestigiarnos, ni para destruirnos, ni para nada. Estamos para ayudarnos. Y en eso se basa el tema. Problema que tengas, hijo mío, dímelo, porque si no lo dices y encima no tienes apoyos, se te complica el tema y acabas con el soga al cuello. Yo no lo hice porque de lo mal que estaba, de lo sonado que estaba realmente el cerebro, y otras cosas que me han pasado también bastante complicadas, que me han dificultado hacer muchas cosas en la vida, por ejemplo, casarme, tener hijos, hacer una vida normal, pues durante desde los 16 años hasta los 38
no he abierto el ojo, no me he espabilado, porque mi situación era desestructurante en mi cerebro, me lo desestructuraron totalmente, y claro, pues en un momento de ese momento, hasta llegar a los 38 años, pues me desequilibré y me ingresaron a la séptima. Y ahí pues le dije al médico, me pasa esto, y el médico te pone la etiqueta, esquizofrenia. Claro, pues eso ya llega a todo el mundo y lo generalizan. Y ya dicen, mira, ¿dónde va el loco este? No, vamos a ver. Soy una persona que he sufrido mucho en la vida. Se me murió mi madre, mi padre, tuve un accidente con el coche, con mi padre. Me ha pasado cosas extrañas, me dieron 80.000 golpes en la cabeza. Y aquí estoy por lo menos contándolo, que es lo importante, contarlo y decir, aquí estoy, gracias a Dios. Tengo fe, yo creo en Dios mucho. Muchas gracias. Precisamente me ha hecho de estar aquí hoy para contar lo que estoy explicando. No sé si me engaño o no, pero realmente, no sé, es lo que siento, y lo que me hace de estar unido a este colectivo tan maravilloso que hace de que yo pueda. Muchas gracias. Está bien pedido la palabra. Vamos a escuchar otro testimonio más de los asistentes y luego volvemos. Hola, yo soy Begoña. A mí me ha pasado lo que ha visto y lo que ha dicho también Enrique. No es solo la familia, porque la familia suele apoyar, es lo normal. Pero yo tuve un problema en la sociedad y por eso tengo una enfermedad mental. Y mucha gente se piensa que puede ser genética o cualquier cosa, y no. La enfermedad te puede venir a cualquier edad, a cualquier persona. Personas que han sufrido acoso escolar, como yo, por ejemplo. Pues me he sentido sola en el aspecto de no poder hacer una vida normal. Bueno, normal sí, pero no con ciertos compañeros que te invitan a cumpleaños o compartir experiencias o muchas cosas. Me he perdido muchas cosas. Pero luego, a lo largo del tiempo, cuando he sido más mayor, pues he dicho, no me voy a estancar, tengo que seguir. Y cuando me he visto mal, lo que dicen ellos, es muy importante la fe. Para el creyente, eso le ayuda mucho. Pero si no lo eres, también te puede ayudar el prometerlo por las personas que tú quieres. Y es lo que me ha ayudado a mí. Muchas gracias. En estos testimonios, un tema que ha venido recurrente también, quizá uno de esos factores preponderantes o de peso, quizá ha salido el acoso escolar en diferentes casos, ¿no? Bueno, el coloquio también lo queríamos centrar un poquito en el tema de la juventud, ¿no? En los menores, y en ese sentido pues quería pasar la palabra a Miriam. Gracias. A ver, yo escuchando un poco, me venía un poco a la cabeza, yo llevo 13 años trabajando con adolescentes con intentos autolíticos y intentos de suicidio en todos los perfiles. Es decir, para mí no hay un perfil exacto, ¿no? Que digas, este se suicida más, o este es más tendente a, o este puede hacerlo más, ¿no? Creo que para mí el oír el suicidio ahora es un avance que creo que hay que seguir potenciando, porque esto ha estado siempre. Es decir, para mí, yo llevo trabajando con los mismos adolescentes, ¿no? Durante mucho tiempo, y ha estado siempre. Pero para mí hay dos cosas que sí que creo que los profesionales sobre todo tendremos que poner mucho en juego, ¿no? A veces la familia, los amigos fallan y no son un valor de apoyo o no son un factor de protección, ¿no? A veces sí, pero a veces no lo son. O porque no saben, porque no quieren, porque no pueden. Hay diferentes situaciones. ¿Cómo acompañamos el resto de personas que pasamos por esa vida, ¿no? de ese chaval más joven? Creo que es importante cómo les miramos, desde dónde, qué etiquetas ponemos, ¿no? Como decía este chico. Las etiquetas a veces nos ayudan para hacer ciertos diagnósticos, pero a veces el cómo miramos o desde dónde miramos esa etiqueta creo que es lo que diferencia, que podamos escuchar y que podamos utilizar la palabra
para hablar no de suicidio, sino del malestar de esa persona. Creo que es importante tener la palabra siempre en juego. Para mí, si el malestar sale para afuera, no lo quedamos dentro, ¿no? No lo gestionamos de mala forma o no intentamos que ocultarlo, ¿no? Porque hay muchos chavales que intentan ocultarlo tanto que después revientan. Y creo que pues cualquier factor influye. Es compañeros que se meten contigo, es una madre que no te quiere como es un gesto de un compañero que tú le tenías mucho aprecio, es cualquier cosa que para ti signifique algo muy duro, ¿no? O que tú interpretes como algo que te genera malestar. Creo que no hay algo tampoco específico, ¿no? Cada vida es un mundo y cada historia también lo es. Y creo que para mí, creo que la mirada tiene que ir cambiando y creo que estamos en ello, ¿no? Creo que estamos en eso de cambiar cómo miramos desde los profesionales, porque creo que eso es lo que hace que también las familias puedan aprender otra forma de mirar, que la sociedad haga más cosas que sirvan como factores de protección. Porque de los chavales que yo veo desde hace 13 años, cada vez les veo más solos en la red, más solos en actividades, más solos con ellos mismos y solo hablando a través de un móvil, sin utilizar la palabra, es decir, muy solos. Y si estamos solos no hablamos con nadie y no nos comunicamos. Entonces nuestro malestar se queda en Twitter, en TikTok, en Instagram, y muy abierto al mundo, pero escuchado por nadie. Y creo que ahí es importante la voz profesional y que todos nos hagamos cargo un poco de cubrir esa red de apoyos que creo que también necesitan. No sé si Elisa quiere comentar, sí, por favor, bien, como pediatra también. Efectivamente. Yo como pediatra cada vez estoy viendo más problemas también en la consulta con los niños. No solo es los intentos autolíticos, sino que estamos viendo muchísimo para suicidio con autolesiones y con cosas que yo llevo 36 años de pediatra y parecía mentira que ciertas cosas nos llegasen a la consulta, pero ya las tenemos dentro. Entonces, es verdad que el suicidio siempre existió, es verdad que estuvo muy callado, pero yo creo que lo importante no es tanto hablar de como educar en la prevención de. Y educar en la prevención de es efectivamente poner en valor esos factores protectores que tienen los niños, que ellos sean conscientes, hacer ver los factores de riesgo en los que se están moviendo, que también sean conscientes y que la población en general, los padres, los educadores, los sanitarios, sepamos leer las señales de alarma. Porque las señales de alarma no las sabemos leer. Nadie se suicida sin dar señales previas. Todos están pidiendo ayuda, de alguna forma o de otra. Muchas veces no lo verbalizan, casi nunca lo verbalizan. Pero aunque no lo verbalicen, lo tenemos que saber leer. Y cuando a veces lo verbalizan, no tenemos que sentir miedo en abordarlo. Porque cuando nos da una señal de alarma de mi vida no tiene sentido y esta vida es un asco y yo no encajo en esta vida, que son señales de alarma, y todos oímos eso en algún momento, no pasemos de puntillas y no nos dé miedo preguntar, ¿estás pensando en suicidarte? Porque cuando estamos haciendo esa pregunta, estamos abriendo una puerta a que descarguen su ansiedad, su angustia y se libere. Y además de darles la mano a ellos, nosotros nos hacemos conscientes de la ayuda que los podemos brindar. Porque el suicidio, efectivamente, como decía Enrique, no es nunca causa-efecto, es multicausal. Es un cúmulo de causas, pero siempre hay
una que es precipitante, la que desencadena la crisis. Y no cuando ya están en crisis, cuando su vida perdió el sentido, cuando ya tienen más razones para morir que razones para seguir viviendo. Ahí no tenemos que tener miedo. Y preguntamos. Y los acogemos. Y estamos con ellos. Porque en ese momento, cuando preguntamos y decimos, no estás solo, que yo estoy contigo, que lo que a ti te está pasando a mí me importa mucho. Y no te voy a dejar. Eso salva vidas. Y si eso lo tenemos en el consciente y en el presente, sabemos y tenemos que luchar y instruirnos en eso, porque efectivamente con esas cosas el suicidio se puede prevenir. Y a mí me gustaría que de aquí saliésemos todos no con la idea de que esto es una epidemia que antes era más silenciosa que ahora, y ahora se habla más, pero sigue siendo la misma epidemia, sino que salgamos con la idea de que todos podemos aportar a prevenir un suicidio. Y a mí me gustaría que esto fuese la semilla que entre todos plantamos y que todos difundamos. Muchas gracias. Desde luego es un buen mensaje y una buena conclusión. Vamos a seguir avanzando también, pero nos la apuntamos. Me parece que quiere intervenir alguien del público también. Bueno, yo soy Plácido, estoy en tratamiento psiquiátrico y os quiero comentar una cosa. Yo también llegué a pensar en el suicidio. Pensar, no he llegado a autolesionarme ni nada, no he hecho nada. Pero os quiero comentar una cosa. Yo con 11, 12 años sufrí abusos sexuales. Y a mí el psiquiatra me dijo, tú, Plácido, eres como una olla a presión. Ahí tapan la válvula y tú explotas, y tú has explotado. Yo, de tanto tragármelo, yo exploté. Por eso, cuando veáis a vosotros los profesionales, cuando veáis a un niño que se calla, que esto, que lo otro, hablar con él. Que algo esconde ese niño. Os lo digo a los profesionales. Hablar con ese niño, que algo esconde. Simplemente os quería decir eso, simplemente esto. Pues yo también quiero no solo hablar del suicidio, sino dar las gracias a todos los centros, todas las personas que he conocido, porque me he dado cuenta de que las personas que me hicieron daño, pues tienen su vida y yo tengo la mía, y no me tengo que estancar en esas personas ni preocuparme por ellas, porque tengo que pensar en mí y en todas las personas que he hecho de amigos y de amigas, y es la única forma de superar todo el sufrimiento, pero eso ayuda. Y quiero decir que a todas las personas que han sufrido bullying, que esas personas no eran adecuadas para ellos y que se vayan con otras personas que sí que merezcan la pena. Yo quería sobre todo hacer una pregunta a los profesionales que estáis trabajando sobre todo con niños y con jóvenes, y fundamentalmente es cómo se puede trabajar ya no tanto desde la familia, sino por ejemplo desde el cole y desde los institutos, porque también es verdad que este coloquio surge también de una necesidad que se nos traslada sobre todo también desde el instituto de aquí del barrio, en el que sí que se están encontrando con situaciones, con muchísimos jóvenes, con mucho malestar, que lo empiezan a manifestar en el aula, que detectan algo pero que no terminan de abrirse, y cómo poder, no sé, vosotros que estáis quizá más cercanos a esta población, ¿cómo se puede abordar? Gracias. La verdad es que el tema de los centros educativos está ahí. En el último libro que tengo tiene un capítulo específico. Primero, por ley, aplicando la ley. La Ley Orgánica 8/2021, el artículo 34, que es la ley sobre la protección de la infancia contra la violencia, dice que todos los centros educativos, independientemente de su titularidad, deben tener un protocolo. ¿Cuántos centros educativos conocéis vosotros que tengan un protocolo que aborde el bullying o el suicidio? Pues me parece que tengo una asignatura pendiente gorda.
Y ahí implica tener qué persona tiene de referencia para qué actuar y cuáles son los pasos a dar. Entonces, en los centros educativos primero es no ocultar, sino primero hablar de este tema, organizar tertulias, charlas. No hace mucho he ido a un instituto a hablar del tema, 2 charlas, una a los alumnos y otra a los padres y profesores. Que se hable, primero, que los profesores también se formen, que tengan a su alcance guías e instrumentos de cómo abordar. O sea, si tienes un profesorado preparado, van a ser capaces de detectar, por ejemplo, las señales de riesgo que hablaba antes Elisa, tan comunes. Por ejemplo, los mitos hay que derribarlos. Esos mitos que dicen, por ejemplo, es que el que lo dice lo hace por llamar la atención. Mentira gorda, porque está demostrado que el que lo dice, primero puede hacerlo, y aunque sea por llamar la atención, lo que está haciendo es su forma de pedir ayuda, porque no sabe hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, si derribamos esos mitos, si los profesores no caen, vale, sí, eso de bullying, pero eso le pasa a todo el mundo, porque, oye, que no es una vez puntual, que se ha repetido, ¿no? Y que pueden hacer ellos de agentes de ayuda. Educar a las familias, o sea, la educación de los propios educadores es clave. Tener esos protocolos que os digo cómo formas de actuar. Hay pequeñas cosas como tener a mano listas de los centros y servicios de emergencias. El 024, sabéis que es el teléfono implantado ahora mismo, junto con el teléfono de Esperanza, que no lo sabéis. ¿Alguien se lo sabe decir el teléfono de Esperanza en memoria? 717-003-717. Es Capicúa, 717 y termina en 717. Y tiene 3 partes, el 003. O sea, y el 112. No hay que esperar a donde hay un teléfono que busque en Google. Por eso, hay unas guías que las descargáis en PDF gratuitas, muy fáciles de bajar de Internet, que son de la Comunidad de Madrid, son muy buenas, pero tiene Aragón, tiene Valencia, y tenemos otra ahora mismo en Castilla-La Mancha. Descargarola, buscarola, porque ahí tienen consejos muy sencillos y muy fáciles de aplicar. Luego una cosa sobre los problemas. Cuando eres joven, vives el problema como permanente. Uno de las ideas irracionales, uno de esos mitos que al ver las personas jóvenes que sufren, sobre todo bullying, sobre todo acoso, que están en uno de los problemas que más lleva al suicidio, los problemas se viven como eternos. Yo tengo este problema y va a ser siempre así. Cuando la realidad es que por mucho tiempo que pase y por mal que lo estés pasando, en el colegio, en el instituto no vas a estar toda la vida. Con los padres no vas a estar toda la vida. Incluso si tienes una relación de convivencia, a lo mejor también puede cambiar. O sea, pero se vive como eterno. Entonces, con alguien que hablas, con un experto, que te puede cambiar esa forma de percibirlo. Por otro lado, unos errores que se cometen desde el colegio, desde los padres, desde las familias, es la frustración. Por ejemplo, no se vacuna a la gente contra la frustración. ¿Qué ocurre? Se protege a la gente joven de todos los males, que no pasen por lo que yo he pasado, que no sufran, que lo tengan todo. Por tanto, crecen con yo soy el rey o el emperador, yo soy magistral y tengo derecho a tenerlo todo. Pero eso es una vacuna que no se les pone. Y llega el día de mañana y se enfrentan al primer conflicto entre iguales, al primer problema con los profesores, que este profesor me tiene manía, problema con el primer desengaño amoroso, las primeras oposiciones, el primer trabajo donde tienen que levantarse y fichar a las 8 o antes, y no saben gestionarlo. Por tanto, creo que es bueno acompañar, pero que sean los jóvenes los que se lo hagan por sí mismos. Y si tienen algún problema que no es eterno y que se puede pedir ayuda. Pero claro, tengo acoso y la vergüenza porque van a decir que eso me lo estoy inventando, que la culpa es mía y me siento culpable. Y encima me van a enseñar con el dedo. La realidad es que, aunque hay alguien que lo haga así erróneamente, te encuentras a más gente que te ayuda que otra cosa. En institutos que son auténticos modelos han creado como personas, o sea, niños o jóvenes de referencia para ayudar a los demás. Y tienen su protocolo, porque a lo mejor no se atreven a decírselo si tienen ideación suicida o problemas a un adulto, pero sí se lo van a decir a ese compañero que está designado como tal. Tienen incluso otros sitios que han hecho el banco de pensar o el banco de estar acompañado. Y hay trucos y estrategias. A veces es cuestión de buscar en las redes. Creo que hay muchos medios, pero muchísimo por hacer en el campo educativo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique en lo que decía. Yo me voy un poquito a mayor prevención. Es decir, creo que cuando ya sucede, pues efectivamente, cuando ya estamos en el lío, ¿no? Pues hay que tirar de lo que tengamos a mano. Pero yo empezaría un poco por el inicio. Creo que no entendemos la educación de manera conjunta y completa. Es decir, para mí la educación emocional forma parte de la educación y no la tenemos dentro. Entonces creo que para mí eso es un hito importante a seguir peleando. No se le enseña a los niños a gestionar las emociones y creo que es algo que es un valor esencial. Y a veces en casa no se sabe o, como os decía, no se puede o no se quiere. Entonces el colegio para mí educacionalmente tiene que hacer también eso. Y eso no se tiene en mente, ¿no? Se tienen las materias, se tiene todo lo que te tienes que aprender como un papagayo, ¿no? Pero no se aprende a gestionarse, ¿no? Cuando tú tienes una educación más emocional desde inicio, desde chiquititos, aprendes a poder hablar y al poder contar, ¿no? Aquello que te pasa, ¿no? Y a poder expresar en cualquier sitio o en cualquier lugar, incluido el colegio, a esto. Esto para mí incluye que los profesionales efectivamente también estén formados, ¿no? Para hacer educación emocional y para poder escuchar, ¿no? Escuchar de una manera respetuosa, responsable y poder responder un poco a esas necesidades que a veces se dan, ¿no? En las aulas y que no se dan solamente en adolescentes como estoy yo, ¿no? Se dan en muy niños, ¿no? Y se dan unas necesidades que por miedo, por no saber, ¿no? Cómo actuar o porque sí lo ponen en una guía pero yo no sé muy bien qué hacer, ¿no? Porque no estamos formando a esos profesores tampoco en esa educación emocional, no son escuchados, no son vistos, ¿no? Como decía ella, no aprendemos a mirar. Entonces yo empezaría un poquito por el principio, ¿no? Creo que la educación tiene que ser también emocional y eso ayudaría mucho a que fuese un lenguaje más normalizado, ¿no? El poder hablar de tu malestar fuese algo como más normalizado. Yo quería también, como estamos hablando tanto de la prevención, de cómo puedes descubrir que una persona se va a suicidar o cómo puedes... Yo tengo amigos que se han suicidado y he estado con ellos el día antes tomándome un café y no he visto que se iban a suicidar. Y a la mañana siguiente me han llamado diciéndome que estaban en el tanatorio. Entonces, es realmente difícil ver hasta el fondo de qué manera saber que una persona tiene este dilema. Porque sí, podemos decir, estoy cansado de vivir, estoy harto de vivir, esta vida no merece la pena, no sé qué, no sé cuántas. Pero hay muchas veces que también disimulamos y no queremos que los demás se enteren. Y un día se te cruzan los cables y gente que estaba contigo, a la que tú querías muchísimo, desaparece de tu vida y desaparece para siempre. Entonces yo les mando desde aquí un beso muy fuerte a todos mis amigos que se han marchado ya, que ya no están aquí, y a los que sigo queriendo y sigo acordándome cada día de ellos. Me quería recalcar una cosa que se ha visto. A ver, hay veces que el tema que muchas veces no hay un perfil claro, porque yo, por ejemplo, cuando intenté suicidarme, los días antes estaba súper bien con mis padres, con todo el mundo, me estaba como despidiendo. Pues hay veces que te estás despidiendo de ellos, quieres estar en paz con todo el mundo y tu comportamiento es ejemplar, estás bien, disfrutas de más cosas, pero en el fondo quieres morirte. Y yo lo superé, yo gracias a Dios me han ayudado a muchísimas personas a superarlo, estoy feliz, hago mi vida, tengo mi grupo de amigos, cuando puedo trabajo, colaboro con el barrio, con la comunidad, en la medida que les ayudo, pero hay un proceso muy largo, muy largo. Bueno, no sé si queréis aportar alguna cosa más, pero... Sí. Algo, pero yo creo que va a ser mejor dejar. Solamente una cosa. ¿Por qué falla muchas veces la ayuda cuando alguien nos cuenta que tiene ideas suicidas, lo cual entra dentro de lo normal o que está pensando tal? Porque lo que recibe de la gente es lo siguiente. Pero tú no pienses en eso,
tú lo bien que vives, si tú estás loco, mira, no quiero saber nada, ya verás, o se aconseja. Creyendo que se hace bien, en realidad no se está haciendo bien, porque lo que se está primero negando la posibilidad de la persona que tiene de solucionar sus problemas o de pedir ayuda. Cuando piden ayuda, se les está negando, y una forma de negarlas es decirles tú lo que tienes que hacer, decirle lo que tiene que sentir, cómo tiene que sentir, o decirle que no piense, como si el hecho de simplemente de no pensar, por arte de magia, desapareciera. No es posible no pensar. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, escuchar. Lo digo muchas veces, ¿por qué tenemos 2 orejas y una sola boca? Para escuchar el doble de lo que hablamos. La persona que te cuenta un problema no quiere que le digas, que le pongas soluciones, que le digas lo que tiene que hacer. No le digas que lo criticas, porque o se le dice lo que tiene que hacer o se le critica. Lo que quiere es ser entendido. Solamente ponerle orejas y decirle, te entiendo, o no te entiendo porque no estoy en tu pellejo, pero me tienes aquí a tu lado. Que la persona se sienta aceptado, no juzgado. Ese es lo último como consejo que diría. Bueno, yo lo que quería aportar, que es cierto, como ha comentado Enrique, que nos queda mucho trabajo por hacer, pero yo creo que también nos queda mucho trabajo de escuchar a los niños y las niñas. Porque es cierto que los niños y las niñas, cuando se les da espacios para hablar, ellos muchas veces nos enseñan los caminos, pero hay muchas veces que no les escuchamos de la manera que deberíamos escucharles. Y hay veces que les escuchamos, pero no canalizamos esas demandas de la manera que deberían, ¿no? Entonces, yo pongo en valor que en este caso, en el Ayuntamiento de Toledo, se está impulsando el Consejo de Participación Infantil y Adolescente. Este consejo está formado por niños y niñas de 8 a 18 años y el tema de la salud mental y la salud emocional es un tema que les preocupa y que les ocupa. El año pasado, de hecho, la Semana de la Infancia, en coordinación con UNICEF a nivel nacional, fue uno de los temas que se abordó. Yo no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero me gustaría compartir con vosotros las propuestas que ellos hicieron en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo y que, bueno, pues estas propuestas incluso han llegado al Congreso de los Diputados, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí y que son, las estaba intentando descargar desde Internet y solo compartir algunas porque tiene mucho que ver con lo que están diciendo. Ellos decían, informar a todo el alumnado al principio de cada curso de quiénes son los profesionales que trabajan en el centro educativo, las orientadoras, las PTs, y cuáles son sus funciones, qué tipo de necesidades atienden y cuándo se puede acudir a ellos. O sea, es una cosa tan sencilla como esa. Llega al inicio del curso y que los niños y las niñas sepan quiénes son sus profesionales, más allá de su profesor o de su tutor, ¿no? Otra de las cosas que decían, utilizar las tutorías para tratar temas importantes para nosotros, no solo para hablar de normas o de técnicas de estudio. Necesitamos un espacio donde poder hablar de lo que nos pasa. Otro de los temas que decían, son 6, no voy a volver. Trabajar la educación emocional en todos los cursos. Creemos que es importante para poder reconocer y aprender a manejar nuestras emociones desde que somos pequeños. Otra de las cosas que decían, poner en marcha la figura del coordinador o coordinadora de bienestar. Estos niños evidentemente estaban acompañados técnicamente para llevar a cabo en lo que estoy diciendo, pero esto lo han dicho ellos y ellas. Otra de las cosas que decían, y ya termino, necesitamos más recursos en los centros educativos para atender bien a toda la diversidad. Hay niños, niñas y adolescentes que tienen necesidades educativas especiales con los que compartimos clases, que deberían contar con todos los apoyos necesarios para estar bien y poder aprender. Y esto no siempre es así, ¿no? Luego, ellos lo que hablaban incluso es de llevar estas propuestas a la mesa de participación infantil regional, ¿no? Estas cosas que he leído, que son muy concretitas, hay más información en la página web, son cosas que ellos dicen, o sea, es que nos lo dicen. Muchas veces es articular las estrategias para poner en marcha pues lo que está por ley y lo que tenemos que entre todos y todas hacer. Quería poner en valor la voz de los niños y las niñas en lo que han planteado. Hicieron también un decálogo que está compartido con toda la comunidad educativa, con AMPAs, con equipos directivos, con el alumnado,
en el cual es un vídeo muy cortito que os invito a ver. Está en un canal de YouTube que se llama Infancia y Comunidad Toledo, en el cual hacen 10 propuestas muy concretitas de cómo ayudar a la salud emocional de los niños y las niñas desde lo que ellos viven y sienten y creen que es interesante. Nada, simplemente quería aportar esto. Pues muchísimas gracias por ponerlo sobre la mesa. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que si hablamos, nos hemos reunido aquí en un coloquio que se titula la prevención de la conducta suicida en jóvenes, creo que es el mejor colofón, ¿no? El escuchar aquello que se ha concluido desde este Consejo de Participación. Como compendio ya y quizá despedida, ¿no? Pues hemos pasado por temas como la trascendencia, la necesidad de expresarlo y expresarse, ¿no? Estar atentos, ayudar y pedir ayuda. Hemos hablado de la importancia de la comunidad, de la escuela, los diferentes profesionales también que ayudan a este sentido, la complejidad del suicidio y de todo lo que circunda, y la necesidad de escuchar, especialmente a los jóvenes, pero en definitiva a todos los. Entonces, bueno, que creo que con esto pues nos vamos a despedir, vamos a dejar aquí la sesión. Sé que todos nos quedamos y especialmente las personas asistentes, invitados, pues se quedan con muchas cosas en el tintero. Es un tema muy complejo, como se ha dicho desde el principio, y agradecer a todas y todos la asistencia y la participación, que ha sido notable, porque es un tema que necesitamos hablar, ¿no? Como se ha dicho, necesitamos expresar y necesitamos escucharnos. Muchas gracias.